Buenas noches, estamos nuevamente en UACM La Mirada y la Palabra en un programa titulado Impacto Psicosocial del Conflicto en la UACM. Les agradecemos mucho estar nuevamente con nosotros. Yo soy Aleida Gaspar González, mi compañero Javier Marmolejo. Regresamos. Gracias. Muy buenas noches, qué bueno que están con nosotros. UACM, La Mirada y la Palabra, martes 4 de diciembre. Tenemos el gusto de que estén con nosotros, con nosotras, dos grandes amigos, compañeros de la UACM, la profesora Clemencia Correa González. Ella es experta en salud mental y derechos humanos, es perita ante la Corte Interamericana. Además, es profesora del posgrado en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Muchas gracias por estar aquí, Clemencia. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias. Está también con nosotros Pedro Cortés 14. Él es estudiante de la licenciatura en Creación Literaria del plantel Cuautepec. Buenas noches, Pedro. Hola, buenas noches. Para iniciar el programa, nosotros queremos dar una breve síntesis de lo que sucedió el jueves pasado en el Museo de la Ciudad de México durante la instalación legal del Tercer Consejo Universitario. Y para ello vamos a ver un video de Efecto TV de la periodista Paula Olivares. Okay. Siendo las 12:35 horas del día 26 de noviembre del 2012, declaramos que existe el quórum requerido para instalar el Tercer Consejo Universitario de la UACM, tal como se establecen los acuerdos de la Mesa de Diálogo para la Solución del Conflicto en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, firmados en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Cuando parecía que el conflicto de la UACM estaba por terminar con la instalación del Tercer Consejo Universitario, la sesión fue reventada por Carlos Arriaga, consejero afín a la rectora. A ver, señor. Rosa María Torres Bustillos. Consejero Martina Arriaga. Vázquez Ramírez. No, Carlos no Eduardo González Hernández. Mónica Sarnari. A ver, Pedro Leonel Arreola Medina. consejeros, Claudia López Ortiz. Un y la llamado, alumna un Leticia llamado. Muñoz Langarica. Que permitan sesionar a nuestro órgano de gobierno universitario y con ello destrabar el paro de labores que ha afectado el desarrollo académico de casi 15,000 estudiantes. Por el respeto a los acuerdos promovidos por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el gobierno del Distrito Federal y la Comisión de los Derechos Humanos, pero ante todo, por nuestro compromiso ético con la educación pública superior, compañeros, nada humano, mes ajeno, Tercer Consejo Universitario. Bien. Solicitamos a los consejeros que, asumiendo el compromiso que todos firmamos, se retiren de la mesa. Al 10 para la 1 de la tarde se declaró un receso que duró más de 9 horas. Dejar esto a medias, lo que corresponde. Y exhorto a mis colegas consejeros universitarios a que nos volvamos a sentar a la mesa y continuemos con el desahogo del orden del día de lo que nos tiene aquí.
La escena que acabamos de ver en la que el grupo de consejeros orozquistas rompen la sesión, algunos de ellos firman la instalación, la lista de instalación del Consejo Universitario, sin embargo ya no acuden a las siguientes sesiones. Sin embargo, el Consejo Universitario, tercer Consejo Universitario, queda perfectamente instalado el pasado 29 de noviembre, sesiona el viernes, queda en sesión permanente y sesiona nuevamente hoy. Es importante aclarar que la sesión de hoy se conforma una comisión especial para la entrega-recepción de planteles y para desahogar la orden del día. Esto significa que la comunidad en lucha está buscando la solución al conflicto y la salida no violenta a este problema por el que estamos atravesando. Sin embargo, Clemencia, sí me gustaría que nos contaras un poco de cómo observaste tú, o sea, en el punto en el que estamos no es, no es una llegada. Hubo una cantidad de situaciones muy terribles antes de la toma universitaria para llegar a este punto en el que estamos. ¿Qué pasó antes de la toma de la universidad? Bueno, mira, yo creo que es importante cuando estamos hablando también de los efectos que vamos a hablar hoy, conocer que la perspectiva psicosocial en la cual trabajo tiene que ver con comprender cuáles son los hechos o cuáles son los hechos violentos que van afectando a las personas. Entonces, de esta manera creo que es importante reconocer todos los hechos que se vienen, digamos, promulgando por parte de la Rectoría y por parte de un sector de la universidad que nos viene afectando a la comunidad universitaria que son fundamentalmente los estudiantes, los profesores, pero incluso también los padres de familia. Entonces quiero, digamos, como resaltar antes de la huelga algunos hechos que nos fueron generando hasta donde estamos hoy. Creo que el primero de ellos tiene que ver con el despido de profesores y personas administrativas, ¿no?, de una manera arbitraria. Creo que ustedes en otros programas ya también lo han nombrado, y en general, que tiene que ver, por ejemplo, John Hazard, Alberto Benítez, otros profesores también. Entonces, un despido que se hace de manera arbitraria, que se hace obviamente de manera ilegal también, que empieza a generar, y creo que eso es importante, un proceso de incertidumbre al interior de la universidad, es decir, quién sigue, ¿no? O sea, cuando tú vas sintiendo que de pronto también te puede pasar a ti. Entonces, ese es un primer elemento que creo que es importante como resaltar como antecedente. El otro que se va dando también de manera simultánea tiene que ver con los señalamientos públicos a profesores. O sea, un señalamiento público que, si acordamos algunos, tuvo que ver también incluso para Javier, e incluso también para los profesores del posgrado de Derechos Humanos, para ir generando un proceso, digamos, de estigmatización y de señalamiento que pues va afectando pues obviamente a la moral. Creo que eso es un punto que quiero resaltar el día de hoy, y obviamente también estigmatizando a varias personas de la universidad. Otro elemento que ha estado permanente tiene que ver con la mentira. Creo que de los efectos más fuertes que vimos en sociedades y que tiene que ver con procesos autoritarios en general es el efecto de la mentira. Muchos psiquiatras, psicólogos lo han documentado en América Latina, porque la mentira va generando un proceso de tergiversación de la realidad. Entonces, esta mentira que se empieza, digamos, a impregnar en la universidad, pues va generando un espacio de confusión que yo creo que hasta hoy lo tenemos, ¿no? Por un lado, a nosotros directamente, ahorita más tarde podemos hablar más de las implicaciones y los impactos, pero la mentira también es a la sociedad en general, ¿no? Entonces, esto va generando un proceso de confusión donde finalmente quién dice la verdad, y obviamente, y lo quiero poner de antemano en todo el programa, no tenemos el mismo nivel de poder y de legitimidad en la medida que no tenemos el acceso a los medios de comunicación. Si bien somos legítimos entre los procesos que estamos llevando a cabo, porque estamos en contra de la injusticia, sí es importante el impacto que va generando socialmente los medios de comunicación, como para dejar algunas líneas, ¿no? Sí. El miedo como una línea que va generando la incertidumbre, la estigmatización y la mentira. La mentira en esta lógica, ¿no? O sea, no estamos en el mismo nivel de relaciones de poder, no tenemos los medios masivos, afortunadamente estamos en otro momento del desarrollo del conflicto que esperamos tengan otras consecuencias también positivas. Exacto. Podemos pensar que en esta situación, escenario prehuelga, existe desde la llegada de la rectora Esther Orozco una persecución en contra de compañeros del sindicato, quienes comienzan a organizarse en la sede Pestalozzi, entonces sede Pestalozzi, reciben ciertas medidas represivas por el hecho mismo de exigir sus derechos. Después viene esta situación con los profesores.
y después viene un ataque muy duro en contra de los estudiantes, que no ha sido el peor, pero fue un ataque moral en donde la rectora Esther Orozco califica que en una escala del 0 al 10, ellos están colocados en un 2.5, en un coeficiente de rendimiento académico que tiene una sola variable, que es el tiempo de permanencia que están en la universidad, siendo que la mayoría son trabajadores de tiempo completo. Me gustaría, además de que pudieras comentar sobre esto, Clemencia, que nos ampliaras qué significa que una autoridad universitaria diga esto a sus propios estudiantes en dos medios de circulación nacional. Bueno, este es un punto que es fundamental, o sea, es decir, yo hago, digamos, una analogía. ¿Qué significa cuando los padres en un momento dado están atacando a sus hijos, ¿no? O sea, cuando son figuras autoritarias que son las de carácter moral, es decir, es esta ambivalencia también, ¿no? Se empieza a jugar con una doble moral que está afectando finalmente porque no sabes cómo te vas a relacionar con la persona que en un momento dado debe velar por tu seguridad, debe velar por tu integridad y al contrario lo que estás recibiendo pues es señalamientos y un ataque. Creo que incluso cuando hablamos en términos de derechos humanos lo podemos ver claramente en la responsabilidad del Estado, ¿no? O sea, el Estado es el garante de los derechos porque es a quien le hemos delegado esta responsabilidad. Si hacemos esta analogía podemos ver cómo en la universidad, siendo la rectora la persona moral, la que esperamos una respuesta, digamos, de cumplimiento de los derechos educativos, de nuestros derechos como personas, y está recibiendo el ataque, pues entra finalmente a un cuestionamiento moral y ético muy profundo, ¿no? Creo que un ejemplo de ello es la afectación que tuvieron los estudiantes y que incluso se denunció ante la Comisión de Derechos Humanos del DF, generando impactos psicoemocionales por un lugar, pero también incluso morales y éticos muy profundos, que hasta hoy día muchos estudiantes, si bien no es tan fácil pronunciarse públicamente la afectación, están siendo, digamos, víctimas en este sentido, ¿no? Es una contradicción muy fuerte, ética, moral, y que te impacta emocionalmente. Claro, cuando la rectora anuncia, publica, ¿no?, que la UASM es un fraude educativo, cuando en su Facebook escribe que algunos profesores, como el profesor Claudio Albertani, la profesora Norma Mogrovejo, entre otros que han sido muy atacados, son un tumor al que hay que extirpar de la universidad. Estamos hablando de ataques terriblemente violentos, ¿no?, y que han dejado secuelas. Yo te lo puedo asegurar porque las hemos sufrido, secuelas muy fuertes de carácter personal, emocional, psicológico, físico, y que nos han afectado muchísimo como comunidad. ¿Cómo vivimos, cómo puede vivir una comunidad conviviendo con este poder, como lo has llamado tú? ¿Cómo se da esta relación entonces? Mira, yo creo que eso lo podemos ir profundizando también a lo largo del programa, pero quisiera hacer un énfasis que tú estás poniendo y es las afectaciones incluso somáticas, ¿no? Tú decías, y poco a poco lo hemos empezado a sentir de alguna manera, y va a pasar incluso por trastornos del sueño. Estamos hablando de lo que tradicionalmente se habla en el ámbito de la psicología como estrés postraumático, pero también afectaciones psicosomáticas y emocionales. Pasa por la afectación del sueño, puedes tener pesadillas, lo que te va generando la incertidumbre es una permanente zozobra, ¿no? E incluso estamos hablando de gente que ha tenido la tensión alta, y lo hemos visto. Lo que pasa es que somos muy fuertes para enfrentar lo que está sucediendo. Estamos hablando incluso de gastritis, estamos hablando de personas que tienen dolores de cabeza, porque está implicando, o sea, un estrés además extremo, que eso quiero hacer mucho énfasis, y para dejarlo de aquí en adelante como un tema central, en términos psicosociales, en algunas corrientes de América Latina estamos hablando de un trauma fundamentalmente psicosocial, que implica que afecta inicialmente a la persona, pero que este efecto se va generando en el grupo y también en la sociedad. Hablar de un trauma, es decir, una herida, a partir de hechos de violencia muy fuerte, que no tiene que ser física, también es una violencia emocional, psicológica, que te va generando una herida muy profunda y que se va notando poco a poco en la sociedad también. Clemencia, Pedro, Aleida, vamos a ver un video del abogado Arturo Alcalde que tiene que ver con este clima de terror laboral. No, realmente estamos viviendo situaciones que jamás en la vida habíamos vivido nosotros en el medio universitario. Es así como, es todo con un cinismo, una frialdad, la confianza en que ustedes se vayan a doblegar a través del miedo. Eso es todo.
Bueno, esto tiene que ver con la manera en que hay una persecución desde el ámbito de lo laboral, desde el ámbito de lo sindical, y que dentro de la recomendación 14-2012 que se le hace a la Rectoría y a la Contraloría de la UACM, se ha señalado una violación muy clara, que es la violación a la libertad sindical. Vamos a irnos a un corte y nos gustaría que Pedro Cortés 14, estudiante del plantel Cuautepec, pudiera darnos su punto de vista sobre cómo él llegó a la universidad, qué fue lo que vio, qué es lo que ha vivido y qué ha pasado en este proceso de huelga. No se vayan, estamos en UACM, La Mirada y la Palabra. Muchas gracias por regresar, por estar aquí con nosotros en Rompeviento, Televisión por Internet. Vamos a darle la palabra a Pedro Cortés 14. Gracias, Pedro, ya te lo habíamos dicho, pero de verdad muchas gracias por estar aquí con nosotros, con nosotras, haciendo este esfuerzo, porque sabemos que estás lastimado, que te cuesta mucho trabajo incluso estar en este momento en el programa. De verdad, te agradecemos el esfuerzo. Pedro, tú entraste a la UACM en 2011. A la carrera de creación literaria. ¿Tú sabías, Pedro, el calificativo o los calificativos que había hecho la rectora Orozco a la UACM de que es un fraude educativo antes de entrar y aún así entraste? Así es, yo me enteré de la UACM en el 2011 alrededor del mes de marzo. Entonces, al igual que muchos de mis compañeros, la UACM representa un cambio, una oportunidad, y entonces no quise desaprovechar esta oportunidad. Las oportunidades no se presentan más de 2 veces en la vida, y sabiendo esto que había dicho la rectora, que que la universidad es un fraude, aún así quise entrar. La universidad es un sueño para la mayoría de las personas. Estudiar una carrera universitaria es un sueño completamente para muchas personas, y muchas de ellas no pueden realizar ese sueño porque no les es fácil tener los medios para estudiar una licenciatura en ingeniería. En cambio, la UACM te ofrece todos los medios, te los facilita y te los entrega prácticamente en bandeja de plata. Así que yo no quise desperdiciar esta oportunidad y entré a la UACM a estudiar una carrera que para mí es una carrera magnífica. Creación literaria. Creación literaria, que solamente la ofrecen universidades privadas y con colegiaturas súper carísimas. Y en cambio, la UACM te ofrece una carrera de excelente nivel académico y aparte completamente gratuita, y no sé... Pedro, ¿cómo encontraste tú a la UACM? ¿Qué fue lo que tú comenzaste a observar que sucedía? Y en el punto previo al inicio de la huelga, ¿qué era lo que estaba pasando particularmente en el plantel Cuautepec? Bueno, yo desde que entré ya existían asambleas, y en las asambleas ya se tocaban los temas
sobre el daño que le hacía Orozco a la universidad. Entonces frases como compra de consejeros, frases como desvío de recursos y frases como fuera Orozco se volvieron a ser cada vez más cotidianas, hasta tal punto que se volvieron parte de las mismas clases. Y así se pasó el primer semestre, así se pasó el segundo, hasta que llega el tercer semestre, en donde Esther Orozco, con su necesidad de querer implantar su voluntad, ya la había implantado en un segundo consejo universitario al comprar consejeros, y la quiso implantar en un tercer consejo universitario al cometer un fraude y querer seguir poniendo su voluntad, su terquedad de ahí en el consejo universitario. Pedro, mientras continuamos platicando sobre esta experiencia desde la perspectiva estudiantil, me gustaría que viéramos juntos, Clemencia, Aleida, amigos, un video en donde aparece un exconsejero universitario, Miguel Ángel del Moral, quien encabeza este grupo de La Red, que es un grupo en apoyo a la rectora Orozco, a las medidas que ha tomado la rectora Orozco en los últimos meses, las últimas semanas. Y esto que vamos a ver en el video es afuera del plantel Cuautepec. Es el día en que el Consejo Estudiantil de... Casa Libertad, el día en que el Consejo Estudiantil de Lucha decide tomar el plantel... El 28 de septiembre. Casa Libertad, el 28 de septiembre. Así como Miguel Ángel del Moral, hay otros estudiantes, Pedro. Hay un grupo de fútbol americano. ¿Qué sucede con ese grupo de fútbol americano en Cuautepec? Pues el grupo de fútbol americano comienza como un proyecto estudiantil, un proyecto estudiantil más, pero pronto se empezó a rumorar que el equipo de fútbol americano era un nido, era el nacimiento de un grupo porril, un grupo de choque en Cuautepec. Al principio no era tan marcado, no era tan marcado los actos porriles que estos compañeros que pertenecen al equipo de americano, sino fue gradualmente y estalló con la huelga. Fue hasta entonces que muchos de sus integrantes se mostraron a favor de la rectora, o más bien a favor de la rectora disfrazado, a favor de la apertura de planteles. Pero muchos de esos compañeros entraron pues con las ganas de querer hacer deporte. Muchos de ellos entraron engañados de que iban a tener un equipo que se pudiera enfrentar contra las otras universidades, pero originalmente al parecer fue ideado ese equipo de americano como un grupo de choque. En el grupo de americano, uno de sus integrantes es Luis Bravo. Luis Bravo fue este compañero que me agredió el pasado 8 de noviembre. Él también tiene un proyecto estudiantil junto con Isaac Aguirre. Estos dos compañeros son pues, conocidos por toda la comunidad estudiantil como las personas que más han agredido, más han amedrentado en el plantel, bueno, a nuestros compañeros paristas. Por ejemplo, el 3 de octubre, que ellos retoman el plantel, lo hicieron con bats, lo hicieron con pinzas cortacadena, y con esas mismas pinzas cortacadenas a muchos de nuestros compañeros los golpearon. Yo resulté golpeado por Isaac Aguirre y por Luis Bravo ese día. A varias compañeras las golpearon ese mismo día. A una de nuestras compañeras la golpeó en el estómago con un bat de aluminio y la compañera fue a dar al hospital por el golpe, la contusión. Vamos a ver un video antes de pasar al testimonio de Pedro, donde aparece Luis Bravo hablando sobre la formación de este grupo de La Red en el contexto de la huelga y en donde él pide que intervenga la fuerza pública, como en el caso Michoacán. Esta fue la punta de lanza. De hecho hay bueno, tenemos un lugar ahí en el Face que se llama Red por la Educación, y todos los demás planteles están en lo mismo. ¿Saben qué? Si Cuautepec pudo, también nosotros podemos. Somos más. Entonces es más la gente. Porque la autonomía de la universidad no permite que entre la policía. Sí, no permite, pero los estudiantes lo estamos exigiendo. De hecho, mañana va a haber también una marcha ahí en el centro, en el cual vamos a pedir al jefe de gobierno que interceda,
que interceda y que nos ayude, así como se hizo en Michoacán. Vimos un video de nuestro compañero también, Mario Marlo, quien es director de la revista Somos el Medio, y logra este testimonio bastante grave, me parece, ¿no? Violento, muy violento. Sí, bastante tan violento. violento, Pedro, como lo que sufriste. Nosotros fuimos testigos, hemos sido solidarios, ¿no?, de esta situación en la que te encuentras, muy lamentable, muy terrible, muy dolorosa para la comunidad, igual que la situación que se encuentra nuestro compañero Uriel Sandoval ahora. Nos da mucho gusto estar contigo en verdad, porque podemos tocarte y podemos saludarte y verte. No podemos hacerlo así ahorita con nuestro compañero Uriel. Sabemos que hoy recibiste noticias del hospital sobre tu salud. Antes de que nos cuentes cómo está tu salud, cuáles fueron las malas noticias que recibiste, Pedro, cuéntanos en pocas palabras, o vamos, en poco tiempo si se puede, la agresión de la que fuiste víctima por esta parte de este muchacho Luis Bravo, que además es experto en artes marciales, es un arma humana, es un porro, ¿sí? Es una persona muy peligrosa para la comunidad, y hoy está libre, Pedro, ¿no? Hoy tenemos que aguantar además eso. Sí, anda por la calle pavoneándose, sí, claro, lo que me hizo, lo que hace, y aparte es muy exhibicionista con lo de las artes marciales. Bueno, lo que sucedió ese día, el 8 de noviembre, recibí una llamada telefónica. Yo me encontraba en plantel Cuautepec y me acababan de decir que Eugenia se acababa de tomar. Entonces corría el riesgo de que Cuautepec al día siguiente se tomara por parte del grupo de la red, porque ya habían hecho amenazas de que el día que se tomara Eugenia ellos retomaban un plantel y iban a retomar Cuautepec, ya que pues, había sido anteriormente tomado con cierta facilidad. Entonces, por el temor de que surgía, que me había surgido por eso, y ya que en la escuela nos habían cortado el internet, tuve que salir al café de internet que está enfrente de la escuela a dar aviso a nuestros compañeros para que al día siguiente se presentaran lo más temprano posible y hacer para hacer posible que al día siguiente no hubiera enfrentamiento entre ambos bandos y principalmente no perder el plantel. Entonces llegué al café internet junto con un compañero y adentro del café internet se encontraba Luis Bravo, se encontraba su novia y otra compañera, Luis Bravo, su novia y otro compañero de él. Mi compañero al ver eso se regresó al plantel por ayuda, ya que Luis Bravo es totalmente violento, su lenguaje prácticamente son los puños. Yo lo vi, se me queda viendo con una mirada retándome. Yo no tuve la necesidad de correr, yo creí que estando en un espacio público, con el encargado del internet ahí, no me podía hacer nada en el momento. Entonces, creo que hasta le sonreí saludándolo, me senté en una silla y como si nada, empecé a hacer lo que tenía que hacer. Entonces, él empezó a murmurar con los que iban, pagaron su hora y se salieron. Entonces yo ya prácticamente quedé totalmente tranquilo, bajé la guardia y me puse de lleno en la computadora. Como al minuto él regresa totalmente sigiloso, no hizo ningún ruido y me dio un golpe por la espalda. Me da entre el ojo y la oreja, tirándome inmediatamente al suelo. Volteé a ver quién me había agredido y fue él, pero a causa del golpe pues prácticamente quedé noqueado. Entonces se me va encima, me empieza a golpear con ambos puños, me empieza a soltar patadas y yo apenas sí logré meter las manos, traté de defenderme, pero entre más me golpeaba, más noqueada iba quedando. Entonces prácticamente yo no puse resistencia alguna por los golpes. Ya me da un par de golpes, no sé si sean fortuitos o si los hizo con saña, pero hizo que yo tuviera el rostro hacia arriba, viendo el techo. Entonces, cuando tuve el rostro viendo hacia el techo, me suelta un golpe totalmente con saña en el ojo. Ese golpe fue el que me causó todos estos daños que van a ser permanentes. Y ya después de eso me soltó unas patadas que ya a causa del noqueo ya no las sentí. Fue cuando el encargado del internet reaccionó y lo sacó. Fue hasta entonces. Y ya
Pasaron unos minutos, llegaron mis compañeros por mí, y de ahí me llevaron al plantel, de ahí del plantel fui a la Cruz Roja y de ahí al hospital. Pedro, vamos a hacer un corte y continuamos hablando sobre lo que sucedió, sobre tu salud y sobre el impacto que esto significa tanto para Pedro como para su familia y para la comunidad universitaria en general. No se vaya, UACM, la mirada y la palabra. Don Pablo González Casanova es un sabio para nosotros, es el único intelectual de peso al que yo he visto que los compañeros zapatistas, indígenas, le hablan de tú y le hablan con confianza. Yo llevo más de 20 y tantos años viviendo con ellos y sé lo difícil que es ganarse esa confianza. Cuando todos nos voltearon la espalda, él permaneció a nuestro lado. Nuestra admiración y respeto colectivos también son personales. Yo digo que cuando sea grande, yo quiero ser como don Pablo González Casanova. Buenas noches, qué bien que sigue con nosotros. Esto es UACM, la mirada y la palabra. Estamos con Clemencia Correa y nuestro compañero Pedro Cortés, colegas de la UACM. Nos comentaba Pedro Cortés 14, estudiante de Cuautepec, cómo fue agredido físicamente, cómo fue golpeado en el rostro, en el cuerpo por parte de un estudiante de la red de apoyo a la rectora Esther Orozco, Luis Bravo, quien es experto en artes marciales y quien le dejó secuelas, daños permanentes en el ojo derecho de Pedro Cortés. Nos gustaría que le pudieras explicar a todos nuestros amigos, Pedro, qué es lo que sucede con tu salud, cuál ha sido este proceso en el que has recibido atención por parte del Hospital de la Ceguera y que no has recibido ningún tipo de atención por parte de la institución de la Rectoría. Ok, después de los golpes que recibí me llevaron a la Cruz Roja. En la Cruz Roja me dijeron que no podían hacer nada, que necesitaba un especialista. Entonces yo soy paciente del Hospital de la Ceguera, tengo una enfermedad congénita aún sin diagnosticar. Entonces le hablé a mi médico de cabecera y me dijo que fuera inmediatamente al hospital, que podría ser algo de gravedad. Entonces una profesora de nombre Jezabel Guzmán me llevó hasta allá, prácticamente eran como las 11, 12 de la noche cuando yo tuve que ir de emergencia hacia el hospital. Una vez llegando allá me dicen que es una hemorragia demasiado intensa, una hemorragia bastante severa. Me dijeron que en ese momento no podían hacer nada. Entonces me recetaron medicamentos y me dijeron que tenía que regresar el lunes siguiente. Ya me hicieron una revisión de rutina en el ojo. Me dijeron que no podían ver más allá por la intensidad del coágulo que se había formado. Entonces en ese momento regresé al MP, levanté la denuncia, de la denuncia me fui a la escuela a descansar. De la escuela planeaba irme a mi casa por la tarde. En la mañana, alrededor de las 8 de la mañana, me llama mi médico, me dice que ya había platicado con la doctora que me había atendido y me dijo que era demasiado urgente que fuera al hospital. No me quiso decir las razones, entonces me fui de emergencia al hospital. Una vez llegando allá me dice que tenían que operar, tenían que hacer algo para evitar que el ojo lo perdiera. Eso me habían dicho, que tenía altas posibilidades de perder el ojo en ese momento. Entonces me puso dos opciones. Una operación que consistía en desprender la retina y retirar por ahí el coágulo que se había formado. Sí. Y otra, varios procedimientos que consistían en inyectarme gas en el ojo para desplazar el coágulo hacia los puntos ciegos del ojo para que la parte central de la vista no estuviera tan dañada.
me dijo que la operación no era viable, ya que una vez al pegar la retina no iba a quedar mi visión como antes. Entonces acepté por el procedimiento. Entonces tuve 3 procedimientos. El día lunes, el día viernes tuve ese procedimiento, dejado descansar 3 días mi ojo para el segundo procedimiento, que fue el lunes. Y el lunes el procedimiento que tuve fue, aunque fue con anestesia y todo, fue bastante doloroso. Tuve que regresar el día martes de emergencia otra vez porque sentía en el ojo un dolor terrible, de esos dolores que uno desea morirse en el momento. Entonces regresé al hospital y me empiezan a revisar varios médicos. Cada médico tenía una especialidad diferente, eran alrededor de 6. Y me dicen que el ojo ya tenía modificaciones internas gracias al golpe. Entonces la burbuja, en lugar de haberse incrustado en la parte del ojo, no recuerdo muy bien dónde es, pero era hasta atrás del ojo, hasta al fondo, se había incrustado en el cristalino por las modificaciones que había sufrido. Entonces la burbuja de gas era el que estaba haciendo la presión en el cristalino y era lo que me causaba el dolor. Entonces sufrí otra tercera intervención que esta vez me sacó la burbuja de gas. Aún así, la presión que había hecho hizo que el coágulo se siguiera desplazando hacia un punto ciego del ojo, de esos puntos naturales. Ahí fue cuando me dicen que gracias que hasta actuó casi de inmediato, se salvó el ojo, no lo perdí. Si no se hubiese actuado, si hubiese esperado hasta el lunes, como me había dicho de un principio la doctora, lo hubiese perdido, el coágulo se hubiese quedado ahí, no se hubiese movido, entonces me hubiera impedido tener la visión central habilitada para poder ver. Hoy fui al médico, después de tantas diagnósticos, hoy me da una más certera. Me dice que estoy en riesgos de tener en cualquier momento sufrir glaucoma o sufrir desprendimiento de retina. Tengo que estar yendo al hospital de por vida a chequeos para ver cómo evoluciona el ojo. Me dice que si llegara a sufrir otro golpe en el ojo, prácticamente lo perdería, ya que lo que ellos están prediciendo es que sufrí una fractura de córnea, y que las venas sanguíneas que están dentro del ojo están muy sensibles y cualquier golpe revientan y prácticamente quedaría con ceguera. Pedro, yo sé que a nombre de la comunidad te puedo decir que lo sentimos mucho, que esto es una verdadera injusticia, que es algo que estamos sufriendo toda la comunidad y que has tenido afectaciones no nada más en tu ojo, ¿no? También en tus emociones, en todo tu entorno social, en tu entorno personal, y de verdad, Pedro, lo sentimos mucho y vamos a seguir luchando. Me gustaría preguntarle a Clemencia, ¿qué es lo que pasa? Tú como especialista, como psicóloga en estos procesos de ataques. Yo creo que hay algo al escuchar a Pedro, no he escuchado su testimonio, y lo que genera es indignación, ¿no? O sea, indignación yo creo que por varios sentidos, o sea, está afectada tu integridad física y emocional. O sea, mis respetos, porque creo que estás incluso dando tu testimonio, que no es fácil darlo abiertamente, ¿no? Y yo te preguntaba incluso ahorita fuera del programa si habías tenido, digamos, atención a un pronunciamiento mínimo de la parte de la rectoría, de la parte institucional. Me decías que no, y eso sí lo quiero hacer público. Claro. O sea, estamos hablando incluso de las mínimas condiciones humanitarias de los estudiantes. Creo que llegar a este punto del conflicto en la universidad, donde ni siquiera podemos dar una mirada a lo que está implicando el daño físico, emocional, ya es muy grave. O sea, realmente como que si esto fuera algo normal, no sé a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de violencia, ¿no? Y en este sentido quiero resaltar 2 aspectos. O sea, el primero, por calidad ética, la rectora como miembro autoritario de la universidad debería mínimamente saber cómo te encuentras tú. Y obviamente
las instancias encargadas, digamos el director del plantel, coordinador del plantel u otras instancias. Creo que eso es un punto que no se ha tocado y creo que eso hay que resaltarlo. Y en segundo lugar, cuando tú estás hablando de la experiencia, digamos ya directamente con tu testimonio de los porros, yo quisiera hacer como una aclaración para nosotros y para todos. O sea, digamos que están las pruebas a partir de tu testimonio, pero aún no tuviéramos las pruebas, estaríamos hablando mínimamente de la omisión que hay por parte de estos hechos. Si no están las pruebas, no pudiera, o sea, estamos hablando, si hay una prueba por una acción de parte de la rectora en complicidad a los porros. Digamos que esto no es así. Digamos, en este momento declararlo es muy complicado en términos, incluso lo que implicaría en términos judiciales. Pero mínimamente, si no hay una responsabilidad por acción, hay una responsabilidad de la rectora por la omisión. O sea, yo no he escuchado ningún pronunciamiento públicamente, no sé si directamente con ustedes lo hicieron, donde se dijera que no está de acuerdo con este tipo de acciones. En este hecho ya estaríamos diciendo que hay una omisión o una complacencia de los hechos. Y tercero, yo sí quiero como rescatar lo que implica también el daño a la integridad física y moral y psicológica. O sea, tú lo decías claramente al escucharte y seguramente el efecto que también esto va teniendo con los demás estudiantes, o sea, el temor de que eso también vaya a ser, y obviamente si ustedes están resistiendo, y como lo decía, creo que es admirar cómo los estudiantes, a pesar de todo lo que han sido hostigados, lo siguen resistiendo ante el proceso. Sí es muy grave, yo creo que en términos de responsabilidad, aceptar que estos tipos de hechos se estén cometiendo. Y yo no sé si incluso lo pondría en el tema también, si en el caso de Uriel hemos recibido algunas palabras de qué está significando la posibilidad, bueno, que ya perdió su ojo, y como irnos acostumbrando. Hay un hecho que quiero también poner, nosotros cuando estamos trabajando el tema de la represión ante estados autoritarios, estamos diciendo que estos hechos de represión se convierten en normalidad. Exacto. Casi que va siendo un hecho y otro hecho, que vamos diciendo, pues es normal, ¿no? Es normal porque los estudiantes están haciendo la huelga, que reciban este tipo de actos. No es normal. Claro que no. En primer lugar, se están violando sus derechos como ciudadanos, se están violando sus derechos como estudiantes, y no nos podemos acostumbrar a que esto esté sucediendo. Claro. Parte de esas acciones que venimos viviendo en la universidad desde el principio, van haciendo un efecto de acostumbramiento. Así sucede también a nivel nacional y va generando un efecto pues muy complejo ante nosotros, ¿no? Clemencia, Pedro, vamos a escuchar un video en donde, escuchar porque es en radio, pero hay imagen en movimiento, en donde Esther Orozco, la rectora de la UASM, le dice a Carmen Aristegui que los estudiantes del Consejo Estudiantil de Lucha son estudiantes que prácticamente son delincuentes, que utilizan solventes y que están los criminaliza, vaya, los estigmatiza. Vamos a verlo. La rectora Carmen, igual que la universidad, no tenemos armas contra la violencia. No, nosotros no podemos responder a la violencia con violencia. Salimos, la coordinadora académica y yo, rodeada de estos jóvenes profesores que estaban trabajando allí con nosotros. Ellos nos protegieron. Y bueno, estos jóvenes fueron golpeados, eso pues yo lo vi, los golpeaban en las espaldas, les gritaban cosas, les daban con palos, golpearon también a los estudiantes de la red que estaban también trabajando por allí en uno de los pisos del edificio, y bueno, pues todos con los ojos enrojecidos, con el olor allí a solventes. Realmente causa indignación, causa mucha rabia estar aquí con nuestro compañero Pedro Cortés 14, muy lastimado de su ojo, con una posibilidad de perderlo, con un compañero Uriel Sandoval en el hospital que ya perdió su ojo y que tiene que recibir la reconstrucción facial de la mitad de la cara, y estar escuchando estas versiones mentirosas, estas versiones falsas, criminalizantes contra la comunidad en lucha. Clemencia, ¿cómo podemos vivir, cómo podemos estar o cómo nos podemos enfrentar finalmente a este abuso de poder? ¿Cómo lo podemos vivir la comunidad sin reaccionar? Bueno, mira, sin reaccionar creo que es inevitable. Hay muchas formas de reacción ante la indignación y la injusticia, ¿no? Que lo hemos experimentado todos en cualquier momento, ¿no?
en este momento, si lo podemos ubicar también, ¿cómo resistir? O sea, ¿cómo se ha hecho? Que creo que es una pregunta que es muy profunda para todos los maestros y estudiantes. Y creo que tiene que ver con dos elementos fundamentales. El primero, ver a los estudiantes, poner la cara por la universidad. Creo que es una parte que ha ido fortaleciendo, incluso la mirada. Creo que incluso el ingeniero Pérez Rocho lo decía la vez pasada en la entrevista que ustedes decían, se ha sacado a la luz lo que es la universidad. Yo sí quiero hacer un reconocimiento en todo este proceso muy difícil, pero es poder incluso defender el proyecto, y eso es lo que nos ha mantenido a todos. O sea, la defensa del proyecto de la universidad, la defensa de la verdad y de la justicia, lo que estamos viviendo. Entonces, yo dejaría incluso como este gran sustento que está detrás de lo que nos va a implicar continuar exigiendo la justicia en todo este proceso del conflicto. Muy bien, vamos a un último corte y regresamos a hablar sobre el caso de Uriel Sandoval, internado el día de hoy en el Hospital General de México, y sobre el tema de la reparación del daño. No nos deje, quédense en UACM, La Mirada y la Palabra. Yo creo que el primer acto de politización o de involucramiento es informarnos, ¿no? Que no nos vean la cara de pendejos, así de sencillo. Qué bueno que están con nosotros y nosotras. Estamos hablando sobre el impacto psicosocial del conflicto en la UACM con la profesora investigadora Clemencia Correa y con nuestro compañero Pedro Cortés de la licenciatura en Creación Literaria. Hoy sigue internado en el Hospital General nuestro compañero Uriel Sandoval Díaz. Él es estudiante de la licenciatura en Medio Ambiente y Cambio Climático. Él sufrió una agresión por parte de la Policía Federal el pasado 1 de diciembre, un presunto proyectil, una bala de goma, dio en su ojo derecho. Él perdió ya el ojo, estuvo en una cirugía donde se le reconstruyó el párpado, el pómulo y la nariz, y se le ha implantado una prótesis. Hay una cuestión muy delicada, no solamente por el estado de salud y la seguridad de Uriel, sino por la reacción que ha tenido la administración de la UACM frente a este hecho, los consejeros afines a la rectora y la red de estudiantes que defienden a la rectora, en el sentido de criminalizar a Uriel y decir que los estudiantes de la UACM encabezaron las protestas del pasado 1 de diciembre. Estamos en un contexto, Clemencia, de polarización extrema, en donde el discurso que ayer lunes tuvo la rectora, en donde vincula a los hechos del 1 de diciembre con lo que ha sucedido en estos 3 meses de huelga, no nos queda más que afirmar que sigue obstinada en criminalizar a quien disiente de ella. Sí, mira, yo incluso quiero como leer, lo saqué textual de una de las entrevistas que puso, porque creo que ahí nos da como muestra lo que eso significa. La rectora manifestó que le daba pena y tristeza y decir que identificaba el estilo de los jóvenes, cómo ellos habían actuado frente a la manifestación de Peña Nieto, era el mismo estilo que lo estaban haciendo los estudiantes en la huelga. Incluso dice ella que el estilo de los jóvenes, la forma en que iban armados, así se habían tomado también Eugenia, y que incluso así habían pasado en Cuautepec, que incluso que el camión que estaba rompiendo las vallas en el caso de la manifestación era la misma forma de actuar contra el plantel de Cuautepec. Creo que esto es muy delicado en el escenario que estamos viviendo en este momento políticamente, porque digamos, o sea, dicen, y creo que no solamente aquí, lo que iba a implicar la entrada del priismo, el nuevo priismo
digamos, reconfigurado en México. Afirmar en este contexto una parte de nuestra universidad, que los estudiantes están haciendo esto, es criminalizarlos de una manera muy delicada. Y quiero hacer como dos señalamientos. Primero es, no podemos aceptar el uso de la fuerza. Si bien en algún momento los estudiantes de la UASM o de cualquier universidad cometen una acción, deben ser investigados, pero nunca deben ser reprimidos de esta manera. O sea, incluso pudieran llegar a ser detenidos, si es el caso, según el Código de la Ley Nacional. Lo que no podemos aceptar es el uso de la fuerza y la gravedad de los impactos, tanto en el caso de Pedro, pero habló de muchas otras compañeras también, y como en el caso de Uriel en este momento, y otros estudiantes que vimos de situaciones muy graves. Entonces aquí hay que mirar lo que es el uso de la fuerza. Y sí quiero recalcar el uso de la fuerza en términos físicos, pero también el uso de la fuerza en términos morales y psicológicos. Y en ese sentido, digamos, como hacer un énfasis importante, lo que viene sucediendo en términos de la polarización. Es decir, es muy grave, en mi opinión, que incluso la rectora públicamente haya, digamos, desestimado el papel de personas con un carácter moral nacional e internacional, como es el padre Miguel Concha, como es el gran escritor Enrique Dussel y académico, e incluso cuando está hablando de las organizaciones de derechos humanos, cómo las viene también inculpando. Se burla de Serapaz. Se está burlando incluso de Serapaz, que si bien lo conocemos en términos académicos, de organizaciones de derechos humanos, pues han sido instancias fundamentales de carácter moral, político y referentes de derechos humanos. Entonces creo que llegar incluso a hacer ese tipo de señalamientos es muy delicado porque es una forma de atizar el conflicto, pero incluso, digamos, por decirlo de alguna manera, de minorizar un carácter ético y moral realmente de lo que implica la educación en este momento en México. Creo que poder, como todos lo supimos, poder estar señalando incluso, me parece muy delicado, al director de la Comisión de Derechos Humanos del DF, o sea, que incluso, o sea, porque lo dijo públicamente, que se debería investigar, incluso quitarle la investidura, pues es no tener, digamos, un límite realmente en la señalización, en la estigmatización, pero también desvalorar totalmente los referentes que podemos tener los ciudadanos a nivel de México, a nivel nacional, ¿no? Claro. Entonces, y creo que en ese sentido yo sí me estoy preguntando, y creo que cada vez nos lo preguntamos más en la comunidad universitaria, tú decías, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿qué implica? O sea, ¿cómo reparar este daño, como tú le decías? Es un daño que tiene diferentes dimensiones, o sea, ¿qué implica reparar? Casi que lo preguntemos en términos de derechos humanos, en términos psicosociales, reparar implica, no es quitar el dolor, no es dejar que las cosas que pasaron, pasen, finalmente reparar es poder resarcir el daño causado en todas las dimensiones de la afectación. Y estamos hablando, si nos damos cuenta, de la polarización, la mentira, la confusión, incluso emocionalmente, todo eso hay que repararlo. Por eso no es gratuito que parte de la recomendación de la comisión es que haya un pronunciamiento público de la verdad. Claro. Y estamos hablando que no es solamente decir, vamos a hacer un proceso de reconciliación entre los instrumentos de la universidad, porque cuando hablamos de reparación estamos hablando de hincar responsabilidades. De justicia. De justicia, y no puede haber reparación. Dicho por la Corte Interamericana, dicho por el Sistema de Naciones Unidas, no puede haber reparación en el caso del Estado con sus ciudadanos si no hay verdad y justicia. Si lo trasladamos, en este caso, a nuestra aula mater, si lo trasladamos a la universidad, no podemos pensar en la reparación si no hay un proceso de reparación y de justicia y de mirar los daños causados, ¿no? Nosotros estamos ya entrando en un proceso de salida a este conflicto universitario y no ha sido propuesto ni aceptado siquiera por parte de la Rectoría o de los allegados a Rectoría. Ha sido la comunidad universitaria la que ha buscado, la que ha propuesto en todo momento los caminos para salir de este conflicto universitario, provocado por la ilegitimidad y las irregularidades permanentes de la Rectoría, precisamente. Quien provoca el daño, quien causa el daño, es quien después ataca. Y es la misma comunidad la que busca la solución. Hoy estamos en este camino para la solución. Hoy se forma esta comisión especial
para la entrega, recepción de los planteles, que el CEL únicamente entregará a al Consejo Universitario, legalmente instalado el pasado jueves 29 de septiembre, de noviembre. Vamos a continuar en esta búsqueda de salir de este conflicto. Ha habido, por supuesto, una criminalización, un abuso hacia los estudiantes. Pedro, ¿tú cómo te ves en la UACM de regreso con los planteles abiertos? ¿Cómo te vislumbras? Incluso la reparación. ¿Qué esperarías en este escenario para ti como estudiante de la UACM? ¿Así? Pues, de hecho, varios compañeros pensamos que una vez regresando a clases, el clima que nos espera es un clima de confrontación. Eso estamos visualizando, que lo que nos espera es un clima de confrontación, ya que los compañeros de la red están incitando a la confrontación, y no solamente verbal, sino física. Están incitando a los golpes desde estos momentos. En sus páginas de las redes sociales están publicando fotos nuestras y con leyendas que dicen: vayan identificando a sus paristas para buscarlos una vez regresando a clases. ¿Eso desde cuándo está? Eso es hace una semana, creo que esas fotos empezaron a publicarse. Así que lo que yo me visualizo una vez entrando a clase es luchando por una verdadera UACM sin violencia, una UACM que no sea marketing publicitario, sino luchar por una verdadera UACM sin violencia, que nada más no sea porque la violencia no nada más es física, sino es verbal, sino también se aplica de muchas formas la violencia. Así que eso va a ser una lucha que va a surgir a partir de esto, y yo me visualizo luchando por una UACM sin violencia. Sin duda, Pedro, sin duda, Clemencia, el trabajo que nos toca construir en la universidad va a ser un trabajo bastante complejo, en el sentido de cómo vamos a entrarle de manera seria a un proceso de reparación de daño. ¿Cómo iniciar este proceso? Una vez abiertos los planteles, Clemencia, nos quedan 2 minutos y me gustaría que cerráramos con esta parte. Mira, yo creo que hay un punto fundamental y que no ha sido fácil y no va a ser fácil, y es poder reconocer el impacto del daño que tenemos. Creo que eso es una tarea fundamental, o sea, poder darnos cuenta hasta dónde nos está afectando esto. Tú no puedes reparar lo que no sabes que se ha dañado. Entonces creo que sí nos implica hacer un proceso de reconstrucción al interior de nuestra comunidad para poder mirar qué es lo que estamos exigiendo, tanto en verdad como en justicia, como en resarcir el daño. Pero creo que hay otro elemento que tú has puesto, y creo que lo que nos ha permitido estar hasta el momento es la justicia que estamos buscando en este proyecto. Y creo que lo que nos va a permitir es fortalecer el proyecto educativo, que es lo que nos ha mantenido fundamentalmente unidos hasta el momento. Y eso será parte de mirar cómo vamos a continuar con el proyecto que nos hizo ser parte de él. O sea, la resistencia está en nuestra credibilidad del proyecto y la verdad que hemos tenido promulgando de varias maneras. Y vamos a seguir, te lo aseguro, se los aseguro, nos los aseguro, luchando por en la defensa de la UACM, de la universidad, por la legalidad, y vamos a trabajar para reparar este conflicto, este daño en la universidad. Estamos en UACM, La Mirada y la Palabra. Hemos llegado al final, desgraciadamente, de este programa en Rompeviento, televisión por internet. Les agradecemos muchísimo estar con nosotros. Yo soy Aleida Gaspar y mi compañero Javier Marmolejo. Muchas gracias por quedarse con nosotros, los esperamos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.